Wondering Ronin pregunta. Historiadores, biólogos marinos, y arqueólogos de Reddit, ¿cuáles criaturas creen que hayan existido o quizá hayan sido reales de alguna forma, o cuál personaje legendario es más probable que haya sido real? He escuchado una hipótesis que sostiene que el mito del Ragnarok realmente describe un evento catastrófico. La serpiente de Midgard pudo haber sido un objeto entrando a la atmósfera. Hubo un meteorito que impactó en Estonia en la Edad de Bronce, quizá eso fue un evento clave para el fin de la mitología. Muchos mitos sobre las serpientes marinas probablemente surgieron de los peces remo. Dichos peces se ven como serpientes marinas, son realmente grandes, habitan en casi todos los océanos y a veces se quedan varados a orillas del mar. Sin embargo, obtuve esa información de un programa sobre monstruos marinos en Animal Planet, así que tómalo con pinzas. Existen numerosas enfermedades que bien pudieron dar origen al mito de los vampiros, sin embargo, creo que la enfermedad que más encaja con los vampiros es la rabia. En el pasado, tan solo en 3 días, la enfermedad cambiaría drásticamente la apariencia del enfermo. Algunos de los síntomas serían hipersensibilidad a la luz, palidez, agresividad y babeo excesivo. Ellos podrían intentar atacarte y tener episodios de fatiga o adrenalina extrema. También, tomemos en cuenta que la rabia puede pasar de persona a persona mediante una mordida, no solo de un animal infectado. La rabia suena como un virus zombie moderno que podría realmente funcionar, y aunque esto es mera ficción, la rabia es realmente aterradora. Los cíclopes de la mitología griega. Tan solo, ve a Google y busca cráneo de elefante. Tienen un hoyo enorme en medio, es como si solo tuvieran un ojo. Añádele a eso que en Creta existían mamuts enanos que dejaban fósiles fáciles de descubrir, a lo mucho medían 1 metro, a la altura del hombro, esto podría ser más o menos asociado a un gigante humanoide. Ni siquiera necesitas reorganizar los huesos, solamente haz que el esqueleto se pare sobre sus patas traseras, remueve sus colmillos, y ¡boom!, tienes el esqueleto de un cíclope. El Kraken. La mitológica y terrorífica criatura que vive en los océanos nórdicos. La leyenda nunca clarificó si se trataba de un calamar gigante o alguna otra cosa, pero lo más seguro es que se tratase de eso. La leyenda quizá fue creada por marineros que tuvieron avistamientos de los calamares gigantes, que miden hasta 16 metros de largo. Suponiendo así que se trataba de un monstruo de pesadilla. El chupacabras. Tuvo que haber sido un pobre animal con sarna. La sarna es altamente contagiosa, por lo que si una jauría de perros o de coyotes hubieran tenido sarna, todos ellos tendrían una apariencia extremadamente extraña y atacarían a otros animales por hambre. Especialmente la sarna sarcóptica. En los videos de evidencia yo he visto que parecen coyotes con sarna. O incluso mapaches. La gente no sabe lo raro que pueden verse algunos animales sin su pelaje, añádele a esto costras por todo su cuerpo y pueden parecer literalmente un monstruo. 1. Yo creo en las historias de hombres salvajes gigantes y peludos. Tienen sus raíces en grupos de cazadores que existieron en la periferia de la civilización, y los primeros agricultores seguramente les temían y los describían de tal manera. 2. El rey Arturo existió, al menos así lo asegura un documento de un general romano. 1. Totalmente de acuerdo con esto, y los relatos de esos agricultores pasaron a la posteridad como leyendas, que incluso irían siendo aún más exageradas con el tiempo. 2. Sin duda alguna, el rey Arturo es una leyenda tan grande para ser solamente una historia inventada, y él es probablemente incluso una leyenda colectiva, de unos pocos líderes del mundo real o caballeros que son menos conocidos. Lamento no ser alguien muy versado en esta sección de la historia, pero cientos de años atrás, los guerreros escoceses relataban mitos sobre sus ancestros. Ellos decían que eran gigantes, brutales guerreros superpoderosos. Resulta que lo que sucedía es que los escoceses encontraron fósiles de osos prehistóricos. Para alguien que no entiende bien de anatomía tan bien como los hombres modernos, parecían sorpresivamente humanoides. Ellos no sabían sobre la vida prehistórica, por lo cual,
Ellos asumieron que eran sus ancestros y les daban entierros ceremoniales, vistiéndolos con sus armaduras y armas en honor a ellos. Imagina cómo se sintieron los paleontólogos cuando empezaron a cavar y descubrieron osos prehistóricos vestidos con armaduras y armas. El Wendigo, probablemente existió, pero no como una criatura. La gente del lejano norte, quienes sobrevivían inviernos brutales comiéndose a miembros de su familia, recurrían inconscientemente a escapes psicológicos debido a la culpa y el horror que sentían por lo que habían hecho, convenciéndose a sí mismos de que se habían transformado en bestias asesinas. Ellos continuarían matando y comiendo a otros en una histérica ilusión de la cual ellos no tenían control. Los cazadores del Wendigo tendrían que matarlo y realizar un ritual chamánico para asegurarle al resto de la tribu que la maldición no se esparciría. Es de hecho, un increíble y fascinante estudio sobre una afección mental de una cultura en particular. La mente perdía su cordura con la finalidad de evadir el lidiar con un evento tan poderosamente traumático, tanto que ellos continuaban matando y canibalizando a sus compañeros de tribu bajo la falsa ilusión de que ellos se habían transformado en unos verdaderos monstruos. Existe una pequeña población de venados albinos en mi región, son muy hermosos. Definitivamente lucen asombrosos, y encajan a la perfección con la descripción del unicornio. Cuando trabajaba en el Amazonas, me advirtieron de una criatura llamada Chuyanchaki. Ellos creaban jardines en el bosque, generalmente de una sola especie de planta, y si te encontrabas con estos jardines tenías que rodearlos. Si querías pasar a través de dichos jardines tenías que pedir permiso, pasar rápido y no tocar nada. Si no hacías eso el Chuyanchaki te atacaría. En realidad, esos jardines se trataban de un largo tramo de hojas cortadas por miles de hormigas y si permanecías mucho tiempo dentro de esa zona y movías mucho la vegetación las hormigas irían y te atacarían. Muy bien, como historiador puedo afirmar que los gigantes existieron. De alguna forma existieron en varias culturas a través de la historia. Una de mis historias favoritas es sobre las tribus nativas americanas que contaban historias de gigantes que mataban a sus ancestros. Contaban que eran horribles bestias y muy altos, todas las características de un gigante. Pero, la verdad es que muchas de estas leyendas sobre gigantes eran solo puntos de vista sobre la altura relativa de otras tribus. La mayoría de los habitantes de estas tribus eran pequeños, esto les ayudaba a poder esconderse y correr, menos masa corporal significa menos comida que consumir y más posibilidades de sobrevivir. Tengo la teoría de que medían en promedio 1.50 o menos. Cualquiera que fuera más alto que ellos eran probablemente considerados unos gigantes, junto con toda su tribu. Sin duda, esto era aún más terrorífico cuando se trataba de tribus guerreras o simplemente entraban en conflicto con ellos. Por lo cual, la historia que pasaba de generación en generación, era solamente una tribu pequeña encontrándose con una tribu más alta y peleaban. Soy arqueólogo. Alrededor de todo el mundo, de Siberia hasta Australia, desde el Himalaya hasta Ohio, la humanidad ha contado historias de un alto bípedo que vive en los bosques. Las primeras naciones del Pacífico noroeste le llamaban Sasquatch, otros lo llamaron Yeti, pero hoy la gente se refiere regularmente a él como pie grande. Existe una línea ancestral de humanoides robustos llamados australopithecus, ellos evolucionaron a lo largo del tiempo junto con nosotros, los Homo sapiens. Ellos medían aproximadamente 2,5 metros, eran extremadamente musculosos, peludos, omnívoros y no poseían el gran cerebro que nosotros tenemos. Esto era porque se alimentaban principalmente de cosas como raíces, por lo cual, en su mayoría eran simios que necesitaban tener músculos poderosos en la mandíbula, y esto requería un punto de anclaje en el cráneo. A esto se le conoce como cresta sagital, la cual es una protuberancia ósea que recorre la parte superior del cráneo. Esto era lo que principalmente los separó nuestra rama evolutiva. Dado que nosotros no contábamos con la cresta sagital, teníamos unas mandíbulas débiles a comparación. Pero contábamos con la habilidad del habla y el pensamiento abstracto, mientras que nuestros robustos primos solamente tenían fuerza bruta. Si los últimos de su especie murieron en algún punto hace unos 11.000 años, tiempo en el que se marcó el evento de la extinción masiva,
Ellos podrían haber estado alrededor de algunas personas en el mundo, solidificando así su lugar en algunas culturas de la mitología. Si aceptamos que realmente existió, yo creo que Goliat, del relato bíblico de David y Goliat, probablemente haya sido real, o al menos, quizá es posible. El gigantismo humano es bien conocido como una mutación genética. El hombre más grande conocido en la historia es Robert Wadlow, que medía 2,47 metros. Es perfectamente posible que en la prehistoria, haya existido alguien que haya sido incluso más alto, alguien cuyo nombre se perdió en las arenas del tiempo. Recientemente vi un video sobre David y Goliat. El narrador hizo hincapié en que Goliat pudo haber tenido algún tipo de gigantismo, basado en algunas pistas útiles. Por ejemplo, en la Biblia se menciona que tenía 6 dedos en los pies, un indicio de una deformidad genética.